Yo una pregunta, entre los divulgadores de la obra de Marx, que hizo un gran análisis, hay un autor llamado Enrique Dussel, que no, o sea, que de todas las críticas que vimos y de todo lo que vimos, ¿en qué categoría caería, digamos? Por ponerlo en algún lado, porque tiene un montón de... analizó todas las obras, o sea, no solamente el Capital, sino todo lo que escribió, digamos. Sí, yo te voy a hacer un planteo general. Dussel es un argentino. Sí, es un argentino que vive, que se exilió en México y ha hecho toda su vida. Para mí Dussel apunta a esto. Dussel es un ex seminarista. Trata de presentar a un Marx cristiano, por todos lados trata de descubrir al Marx cristiano. Sí, porque habla de la filosofía de la liberación, que tiene que ver con todo el movimiento como católico que nació en los 70. Venía de Rubén Dri, la teología de la liberación. Eso, de la teología de la como liberación. Rubén Dri, digamos. Sí, hay alguna pequeña diferencia generacional. Dussel debe ser un tipo poco mayor que yo, de niñez. Sí. A cierta altura de la vida la diferencia se hace muy relativa, como digo. Me da la impresión de que más o menos vienen con esa... Sí. Lo que diría es un poco anterior a Dussel. Yo le conozco ese aspecto de la obra, con lo cual nunca me produjo ningún tipo de atractivo, porque me parece que es una cosa de fuerza por todos lados, algo que no existe, es una construcción que trata de hacer. La clasificación que dice el otro día es más bien de los marxistas, de los economistas marxistas. Sí. En esto de que hay una fuerte división del trabajo por rama y hay una división internacional del trabajo, eso aparece en general, marcado en todo el ámbito académico y demás, pero entre los marxistas aparece muy marcado. No sé si es porque el ámbito que uno conoce más inmediatamente, entonces se lo ve, lo que en los otros queda más diluido, acá aparece más marcado. Acá es otra época, de todas formas. Acá Althusser llegó mucho antes que a Inglaterra y Estados Unidos. Acá estaban todas las obras de Althusser traducidas y se conocían y se discutían. En Inglaterra y Estados Unidos, incluso no sé si todas las obras están traducidas o no. En Estados Unidos había dos, uno de ellos murió, economistas althusserianos que están en la Universidad de Massachusetts. Y son los althusserianos en Estados Unidos como economistas. Después hay una cantidad de gente que hay mucha cosa ligada con expresiones artísticas que forman un cierto núcleo. Cuando se hace toda la discusión sobre la teoría del Estado y la relación, lo que se llama la teoría de la derivación del Estado, es una discusión alemana. Fuera de Alemania hay una traducción de parte de los trabajos, incluso de uno de los trabajos en 2 páginas, pero es un trabajo como 60 páginas, a inglés. No existe en castellano. Está traducido el prólogo caseramente y ahora están por sacar, estaban haciendo una traducción al castellano. Pero es una discusión de la década del 70, por ahí. Entonces hay mucha... En una época en Japón decían los economistas japoneses que de los economistas de Japón la mitad eran marxistas y la mitad eran neoclásicos. Hay dos, tres que se hicieron conocidos, uno de ellos no porque esté traducido en inglés, sino porque alguien que se presenta como discípulo de ese editó trabajos explicando lo que decía
su maestro. Yo buscando discusiones, porque encontré que parece que hubo una gran discusión, esto también es de la década del 60, 70, hubo una gran discusión en Japón sobre renta de la tierra, y encontré referencias así de cosas, 2 artículos, uno de los cuales dice, acá hubo un montón de discusiones, y medio sintetiza alguna cuestión, pero para la generalidad es absolutamente, para la generalidad, llamándonos generalidad a lo que estamos de este lado de la frontera, no sé, desconocido completamente. Uno supone que en China debe haber una cantidad de economistas marxistas, no sé si esto lo hablamos en otro día. Sí. Bueno, no se conoce el trabajo de eso, no se sabe lo que discuten. En la época de la Unión Soviética, ¿qué se discutía en la Unión Soviética? No trascendía. Estaban los anales de la Academia de Ciencias de la URSS, que acá estaban en la biblioteca de Sarko, que era el Instituto de Intercambio Cultural entre la Unión Soviética y la Argentina, y había que ir a rastrear ahí a ver qué encontraba uno sobre el trabajo de autores marxistas, que si no venían en las traducciones oficiales del PC, pero no qué tipo de discusiones había. Entonces hay una separación muy fuerte. Entonces hay una serie de discusiones. Una de las discusiones era qué es el valor, que es un tema de economistas. Los cientistas políticos en general, marxistas, les es totalmente ajeno. A los filósofos marxistas les es ajeno, a los economistas marxistas hablar de enajenación les es ajeno. Los historiadores marxistas se pelean en torno a la transición del feudalismo al capitalismo, pero estas discusiones también les son ajenas, el valor. Entonces hay mucha fragmentación. Hay un solo aspecto, cuando leemos al Tomotrelli, que nace de los economistas y que les sirve a los otros para cuestionar a Marx. Entonces, todos los que lo quieren cuestionar a Marx en otros ámbitos toman esa discusión para decir, bueno, si en realidad esto no se puede aplicar al fenómeno concreto, entonces los términos de esto es el modelo más simple, o es trivial o está equivocado. Entonces está todo equivocado. Entonces no hablemos más de valor, no hablemos más de plusvalía, pero todo eso no quiere decir nada. Pero aún eso es una discusión entre economistas, que aparece, después uno lo encuentra en alguna otra referenciada diciendo, bueno, pero si esto está mal resuelto, entonces este otro punto es inválido. Así que lo de Morishima tiene que ver, sí, tiene que ver con lo de la formación de la tasa general y la transformación de valores a precio y todo eso. Tiene que ver con eso. Morishima es uno de los japoneses conocidos, pero Morishima no discute sobre valor y en cambio ni discute sobre método. Hay uno que se llama Uno, Uno. que ese tiene todo un planteo metodológico sobre el modelo puro y después el término no es puro, pero es el modelo del capitalismo puro, algo así lo llama. Bueno, ese es el que está traducido al inglés por lo que se llama Ito. Y yo no me acuerdo de muchos más que hayan trascendido fuera de Japón. Y con respecto a lo de que vivimos, que ponen el énfasis en la distribución, hace un par de años atrás, 2 años, 1 año, con Piketty estuvo otra vez el tema ese sobre la posibilidad de
la necesidad de luchar contra la desigualdad a nivel mundial, pero haciendo énfasis en temas distributivos. En Argentina está presente. Sí, no, bueno, ya sabemos, en todos lados. Todos los días está presente. De todas formas, Piketty no es del marxismo. No, es un economista neoclásico. Neoclásico, sí. No, ni siquiera, creo que ni siquiera leyó Marx. Sí, tiene mucha habilidad para elegir los títulos de las obras, pero es un economista neoclásico que yo he leído críticas neoclásicas al tratamiento que le da, diciendo esto es inconsistente, te estás haciendo planteos que son inconsistentes respecto del propio fundamento neoclásico, pero no más que eso. Lo de la distribución está en Argentina tiene muchísima vigencia, en el mundo muchísima vigencia. No sé si hay algo más que... Entonces vamos al capítulo 2. ¿Qué es lo que tenemos en el movimiento que va a aparecer en el capítulo 2? El título del capítulo es El proceso de cambio, lo cual uno lo hace detenerse a volver a mirar hasta acá. Lo único es cómo se producen las mercancías, cómo se produce el valor, que esto es la relación social entre los poseedores de mercancías, los individuos que trabajan, hacen su trabajo social de manera privada e independiente, los individuos libres que están enajenados en sus mercancías, pero todavía no apareció el ejercicio inmediato del está producida la relación social, cada uno la produjo o no la produjo, ya terminó el proceso de producción, en consecuencia se produjo algo que es socialmente útil o algo que es socialmente inútil, pero todavía no se puso de manifiesto esa condición y todavía no se cerró el proceso del metabolismo social que viene con el consumo, sea como medio de producción, sea como medio de vida. Y ahí se tienen hay que entrar a mirar el movimiento de las mercancías en el cambio. Y esto es lo que va a aparecer como punto de partida del capítulo. Lo último que uno tenía era la conciencia de los que hasta acá conocía como productores de mercancías. Está determinado como un atributo de sus mercancías. Es una conciencia que, más para usar acá en la expresión, le pertenece a la mercancía. El capítulo que sigue arranca con algo que Marx va a hacer, que en realidad lo va a hacer muchas veces, salvo algunos capítulos que tienen un carácter más, en realidad, muchas veces, después miremos alguno que no. Es volver a mirar lo que aparece como un concreto inmediato y vuelve a una exterioridad inmediata, como si no se hubiera hecho el descubrimiento anterior. ¿Y qué es lo que aparece entonces? En la inmediatez, cuando uno se enfrenta al movimiento de cambio de las mercancías, que las mercancías son objetos inanimados, que no pueden ir por sí mismos al cambio, y que en consecuencia son sus poseedores la voluntad de sus poseedores la que los lleva al cambio, y tiene la ironía de que ni siquiera se pueden resistir, con lo cual parecería que la cosa se dio vuelta respecto de la última parte del capítulo anterior. Hasta ahí la voluntad de estos poseedores era un atributo de la mercancía, ahora resulta que los poseedores pueden dominar a su mercancía y la pueden forzar a ir al cambio. Y lo que sigue inmediatamente es, bueno, no, en realidad nosotros sabemos qué le pasa a la voluntad de los poseedores. Los poseedores sí llevan las mercancías al cambio porque son personificaciones de sus mercancías, son voluntades que tienen que servir al atributo social que tiene la mercancía. Yo había hecho mención la vez pasada, que como uno ahora está en un proceso de circulación, está en el cambio, el individuo aparece como un poseedor de mercancías. En el capítulo 1 era un productor de mercancías.
acá en la exterioridad del cambio, lo único que se sabe es que es el dueño de la mercancía, que tiene la propiedad privada sobre esa mercancía. Es irrelevante desde el punto de vista del proceso de cambio de dónde la sacó. Aparece con esto. Y entonces lo que va a ir desarrollándose es, claro, los poseedores parece que dominan las mercancías y las fuerzan a cambiarse, pero en realidad lo que están haciendo es realizar esa potencia social que tiene la mercancía y se relacionan como personas, dice, cuyas voluntades moran dentro de las mercancías. Y que cada uno puede disponer de la mercancía que necesita, puede disponer de la venta de su mercancía sujeto a la voluntad del otro, a la voluntad del comprador. Y en consecuencia lo que va a aparecer es, acá la forma concreta que toma el cambio de mercancías es un acuerdo entre dos voluntades, es un acto de voluntad, es voluntario el cambio. La cuestión siempre que subyace es cómo está determinada esa voluntad, pero lo que va a aparecer en el movimiento es que es un acuerdo de voluntades y que ese acuerdo de voluntades es entre propietarios privados y que eso tiene una forma, y la forma es el contrato de compraventa. Y acá Marx va a hacer un desarrollo que para mí es fundamental, pero que solo lo va a mencionar acá porque el desarrollo más grande uno puede pensar, especialmente para más adelante, diciendo que el contenido del contrato, que es una relación jurídica, que es un acuerdo entre voluntades libres, es la realización de la relación económica. Esta es la forma en que se realiza la relación económica. Y por lo tanto, aparece por primera vez la relación jurídica, aparece además la diferenciación entre relación jurídica y relación económica, donde la relación económica tiene necesariamente la forma de una relación jurídica, y la relación jurídica no tiene más contenido que la relación económica. No sé si ayuda o sirve un esquema que yo suelo hacer de estas cosas, que algunos lo han me lo han visto hacer porque es sistemático, respecto de qué es lo que uno se va encontrando. Lo hago para empezar a plantearlo. Uno cuando se encuentra este cambio de mercancías, lo primero que tiene delante es que esto es una relación social entre personas, porque esta es la forma en que las personas organizamos nuestro proceso de metabolismo social. Por lo cual, ante todo, se trata de una relación social entre personas. No hay otra forma de relación social que no sea entre personas. Pero es una relación social entre personas que tiene la peculiaridad de que su forma es la inexistencia de toda relación social entre esas personas. Son los individuos recíprocamente libres, indiferentes uno respecto del otro. No tiene ningún vínculo de dependencia personal. Entonces, uno puede decir que estas dos personas son José, si se quiere escribir, y María, que como personas se están relacionando socialmente y no tienen ninguna relación personal. ¿Cómo se relacionan socialmente? Se relacionan indirectamente. Yo voy a usar mi ejemplo porque me viene a la cabeza. Porque José va a cambiar 10 platos de ñoquis y María le va a entregar el equivalente de un par de zapatos. Hasta ahí, esto es la relación económica. Esa relación económica
esa relación indirecta, es la que determina a José y a María como personificaciones de sus mercancías. Llamémoslo el señor Ñoquis y la señora Zapatos, porque no hacen más que personificar sus mercancías. Y como personificaciones entran en una relación directa que es consciente y voluntaria, que es el contrato de compra-venta. Y entonces uno puede analíticamente, esta es la unidad de la relación social entre estas dos personas, analíticamente uno puede diferenciar que acá hay una forma indirecta que es la que los determina como personificaciones y que eso es la relación económica, y de acá para arriba hay una relación directa entre las personificaciones que es una relación jurídica. Acepto. Y que entonces eso es esquemáticamente lo que uno está viendo hasta acá de la relación entre los poseedores de mercancías. Que si uno, esto es inescindible, que esto es una unidad, no existe cambio de mercancías que no toma la forma del contrato de compra-venta. Pero no hay contrato de compra-venta que no verse sobre el cambio de mercancías. Entonces, es una relación entre el contenido, este es el primer contenido, la relación entre personas, que en realidad no hay relación entre personas. La relación económica es la forma, ¿no?, de esta relación entre personas que no tiene posibilidad de establecerse directamente como tal. La relación jurídica es la forma de esto. ¿Está? Con lo cual ocurre una cosa que uno lo puede mirar a esta altura, que ahora va a tener algo que ver con lo que sigue. Si uno corta la relación acá y mira de acá para arriba, lo único que ve son voluntades libres. Y lo único que ve es vínculo entre voluntades libres. Y nunca, de acá para arriba, cuando mira esas relaciones jurídicas, puede darse cuenta que esa voluntad libre es la forma que tiene la enajenación en la mercancía. Porque eso solo se ve cuando uno mira esta parte de la relación. Ahora, si uno se queda en esta parte de la relación, no puede entender cómo es que se realiza el cambio de mercancías. Entonces, eso es indisoluble. Uno siempre lo tiene que mirar en su unidad. Tiene un contenido, que es un vínculo entre personas, que tiene una forma, que es ninguna relación entre personas, relación indirecta a través de las cosas, que determina a los individuos como personificaciones de las mercancías y como personificaciones realizan esa relación social a través del contrato, a través de la relación jurídica. No sé si de esto hace falta algún detenimiento más o... Sí. Sé que me va a adelantar, pero tengo la duda y por último si quieres me pateas para más adelante, pero ¿cuál sería la distinción entonces entre la relación jurídica y las relaciones políticas? Y hasta acá no apareció algo que se llama relación política. Es simplemente una relación jurídica. Uno podría detenerse a esta altura y empezar a preguntarse más allá de eso, porque hasta acá no hay unidad general en este movimiento. Acá hay un reconocimiento recíproco de los individuos. Es claro que el carácter privado del trabajo, consecuencia de la propiedad privada sobre el producto del trabajo, implica que hay un reconocimiento general, recíproco, de la condición de individuo libre y de la propiedad privada de cada uno. Hasta acá no apareció tampoco mucho que esas relaciones entre los individuos que realizan su trabajo de manera privada e independiente son relaciones antagónicas. Hasta acá no aparecería justamente de este proceso donde va a empezar a ponerse de manifiesto el carácter antagónico de la relación. Hasta ahí, entonces,
uno podría hasta llegar a decir, bueno, en realidad no son antagónicas. ¿Qué diría un economista neoclásico si osara mirar esto? No lo va a mirar nunca. Pero diría, bueno, acá puede brotar la armonía general. Entonces no hace falta ninguna cosa que trascienda, porque todos nos reconocemos recíprocamente en nuestra libertad y nadie va a abusar de eso. Cuando nosotros estuvimos mirando otra vez lo de la conciencia y la moral, y la ética y la justicia, en realidad estábamos mirando que esas relaciones son antagónicas y que necesariamente esa relación que hasta acá estamos mirando como entre dos individuos tiene que tener un carácter universal. Los tiene que unir a todos de la misma forma. Ahora, de hecho, hasta acá no apareció lo que corresponde a tu cuestión de las relaciones políticas, no apareció el Estado. Cuando aparezca el Estado, que va a aparecer en el capítulo 3, hacia la estatura del desarrollo, Marx no se va a detener a mirar eso, es como un dato. El Estado es el que tiene la potestad de emitir la moneda, porque alguien tiene que establecer el patrón de medidas, porque alguien lo tiene que establecer. Y uno puede contestarse respecto de si tiene sentido detenerse aún ahí respecto al Estado, o si tiene sentido detenerse cuando se encuentra con la determinación, lo que voy a decir, más general que toma la forma del Estado. Y eso es cuando ya está el movimiento del capital, cuando uno ya está mirando el movimiento del capital. Entonces, hasta acá aparecería, uno podría acá ponerse a hablar del Estado, pero sería sumamente abstracto, porque en realidad lo único que se podría decir es esto: bueno, tiene que haber un reconocimiento general, y entre individuos que son recíprocamente independientes, donde la relación social la lleva cada uno consigo en el bolsillo, no es un atributo personal. Y en consecuencia, si alguien se apropia de la relación social de otro y se la mete en el bolsillo, no hay forma de saberlo, de reconocerlo, porque la presenta en la relación social, presenta que él tiene el título, y ahora una observación que había salteado antes. Se hace tremendamente abstracto. De hecho, hay una observación que uno lo puede asociar con figuras jurídicas, que es justamente esto de que pasamos sin explicación, sin que Marx diga, bueno, y ahora los miramos que son poseedores. Simplemente cambió el término. Uno cuando lo mira dice, pero ¿cómo? Hasta acá estamos hablando de productores, ahora hablamos de poseedores. En la figura jurídica, la posesión de los bienes muebles presume la legitimidad de la propiedad privada. Por lo mismo que hablábamos la vez pasada, porque como el punto de partida es la naturalización de este individuo libre abstracto, ese individuo libre se comporta como individuo libre, y por lo tanto si tiene algo, si exhibe algo como suyo, es porque debe ser suyo. Se presume la inocencia. Si hay que probar que no es suyo, él no tiene que probar, el individuo que exhibe su relación social no tiene que probar que esa relación social legítimamente le pertenezca. Es al revés, si alguien dice que no le pertenece legítimamente, el que tiene que probar es el alguien. Entonces está implícito eso ahí adentro, ¿no? Así que ya llegaremos. No sé si hay algo más en esto. Acá, planteado esto, Marx va a seguir con otro aspecto del desarrollo, que tiene que ver con este punto de partida, pero que va a ser el cuerpo central del capítulo 2. Y esa otra cuestión va a empezar a presentarla de esta forma.
hasta acá uno es como si hubiera dicho, bueno, acá está el proceso de cambio, acá entramos ya en la realización del cambio. Pero lo que va a aparecer es que todavía no es tan simple dar el primer paso en el proceso de cambio, porque empieza toda una cuestión respecto de el valor de uso y el valor de las mercancías. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir al poseedor de la mercancía? Como expresión del valor de su mercancía, la otra mercancía no es más que un equivalente. Pero lo que va a chocar, es decir, las mercancías entonces son indiferenciables. Pero ¿qué le pasa al poseedor de la mercancía? Que para él sí hay una diferencia entre la mercancía que posee y la mercancía a la que apunta a poseer. Y puede distinguir claramente como valores de uso las dos mercancías. Como valores son idénticos, la otra es el equivalente. Como valores de uso, el poseedor entonces va a hacer esta figura de las mercancías y lo va a repetir un montón de veces. Las mercancías son igualitarias por naturaleza, que puede aparecer en el capital, es igualitario por naturaleza, le repugnan las diferencias, pero porque las mercancías solo se relacionan como valores. Cambio, dice, acá lo que media es que el poseedor de la mercancía las distingue como valor de uso. ¿Y qué pasa con esa distinción? La mercancía que uno posee para vender, para su poseedor es un no valor de uso, por eso lo lleva al cambio. Y en cambio, por el contrario, para nosotros tiene que ser un valor de uso. Entonces ocurre este movimiento siempre que para el vendedor la mercancía es un no valor de uso, pero la condición es que sea un valor de uso en su materialidad para el que la va a comprar. Es decir, hasta acá figura como poseedor y no poseedor. Y en consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar en esta relación? ¿Para quién es un valor de uso? Para el que la va a recibir, para el que no es poseedor. Pero antes de poder recibirla, tiene que entregar a cambio valor. Y en consecuencia, lo que va a pasar es, para poder realizarse como valor de uso, primero la mercancía se tiene que haber realizado como valor, pasado a valor. Pero el paso siguiente es al revés, pero para poder realizarse como valor, primero que está reconocida como un valor de uso, porque si el comprador no la mira como un valor de uso, entonces nunca no se puede realizar como valor. Y entonces hay un paso más que la observación de que solo en el cambio se pone de manifiesto que efectivamente es un valor de uso para el no poseedor, y aparece este análisis. Lo que dice es, el poseedor de la mercancía solo se va a desprender de ellas a cambio de una que satisfaga sus necesidades. Y entonces dice, esto es desde el punto de vista, desde este punto de vista, en este sentido, el cambio es un proceso individual. Es este individuo que va a resolver si se desprende o no de la mercancía por la otra que le entrega el cambio. Pero dice, entonces necesita que se realice como valor, y realizarse como valor es ser reconocida como producto del trabajo social, es un acto de carácter social. Y entonces el planteo que va a seguir es la quiere cambiar
la quiere cambiar por un valor, no le importa si su propia mercancía es un valor de uso o no, lo que le importa es que encierre valor. Y entonces es cambiable por cualquier mercancía. Y va a decir entonces, es en este caso un proceso social general. Lo que no puede ser al mismo tiempo es un proceso individual y un proceso social general, que lo que implica es, nadie puede decir que su propia mercancía tiene valor. Es en el proceso en el cual uno la mira del lado de, bueno, tiene que atraer el valor, sin sentido, proceso social general, o la quiero cambiar por una que me sirva, es un proceso individual, pero el poseedor de mercancías no puede establecer por sí mismo la unidad, no puede decir esa es la que quiero y en consecuencia puedo cambiar la mía por esa. Esto es lo que hay que probar. Y entonces hay un choque entre las voluntades del poseedor y del que va a poseer la mercancía, y hay un choque de voluntades entre todos los poseedores de mercancías, porque cada poseedor de mercancía, en esa relación que se planteó recién, como ve en las mercancías de los demás equivalentes especiales de la suya, ve la suya como el equivalente general, como la que es inmediatamente cambiable por cualquier mercancía. En este sentido de, cuando la mira y dice, este es un proceso de carácter general, ¿qué le importa qué valor de uso? Lo que le importa es el valor, lo que le aparece es la suya, es frente a las otras, ante todo mira la suya frente a las otras y va a cambiar la suya por alguna de las otras. Por eso cada una de las otras es un equivalente especial. Da vuelta a la relación y lo que ve es que la suya debería actuar como equivalente general, debería ser inmediatamente cambiable por cualquiera. Pero el problema es que para todos es así. Y en consecuencia, lo primero que va a surgir es cómo se puede expresar de manera general el valor de las mercancías y cómo una mercancía puede actuar como equivalente general, que es lo que teníamos en el capítulo anterior. Necesariamente el desarrollo del cambio requiere de un equivalente general en el cual todas las mercancías expresan su valor, pero ahora cuando miramos a los poseedores de mercancías en el cambio, todos ellos miran la suya propia como equivalente general y en consecuencia lo que el cierre que va a hacer Marx de esto en el desarrollo es, entonces las mercancías no se están enfrentando en el cambio como valores, sino que están enfrentando como valores de uso. Cada uno piensa que la suya es inmediatamente cambiable por cualquier otra. Es el equivalente general de todas, es inmediatamente cambiable por cualquier otra. Está pensando en un simple cambio de valores de uso. Y apareció esta primera cuestión, se pone de manifiesto acá. ¿Cómo es posible la realización del cambio si cuando uno fue acompañando las determinaciones de la conciencia de los productores de mercancías, lo que se encontró es que no pueden tener un equivalente general? Porque eso implicaría, este es el primer paso, después va a haber otro, no reconocer a la propia mercancía como equivalente general. ¿Se sigue acá? Y acá Marx es una figura que toma del doctor Fausto de Goethe, que es, va a decir cuál es el problema del doctor Fausto, su sabiduría. Si primero es la palabra o el hecho, es decir, el pensamiento o la acción. Y en toda su sabiduría no ha podido terminar de contestarse
cuál de las dos cosas viene primero. Y Mefistófeles le ofrece ir a ver el mundo para que se den cuenta que primero viene el hecho. Y entonces Marta se ironía diciendo que hacen como los poseedores de mercancías, hacen como Fausto, y piensan que primero es el hecho y se lanzan a cambiar sin preocuparse por este problema, sin preocuparse por esto de que hace falta un equivalente general y entre ellos cada uno mira la suya como un equivalente general. ¿Y qué es lo que aparece entonces? ¿Cómo se expresa el valor de las mercancías? El valor de las mercancías necesita expresarse ante todo en cantidad del cuerpo de otra y siempre a través de un equivalente general. Tiene que haber la mediación de un equivalente general. Y la respuesta que va a aparecer es, en realidad, estos poseedores de mercancías se pueden lanzar a cambiar porque ya hay una mercancía que ocupe ese lugar, ya hay un equivalente general. Entonces no tiene que pensar que la suya es el equivalente y entonces cómo hacen, sino que se encuentran con que hay una mercancía que ocupa el lugar del equivalente general y que está reconocida socialmente en esa condición, es decir, con el dinero. Y el problema que va a aparecer acá entonces es doble en esto. En primer lugar, es de dónde salió el dinero. Y el proceso que va a venir es, bueno, acá hay un desarrollo en el cual el desarrollo del proceso de cambio va separando a una mercancía de las otras como dinero. Que desde la forma más simple del cambio, que él lo pone como un intercambio inmediato de productos, a esa forma dinero, uno tiene que ver qué es lo que ocurre. Y empecé a ampliar una cosa. Y acá aparece una forma de exposición que es completamente distinta a la que teníamos hasta ahora. Porque ahora la respuesta a la cuestión que se tiene delante no se puede contestar en el presente. Porque en el presente es una cuestión que no tiene respuesta. Es imposible encontrar una respuesta. Entre individuos iguales, recíprocamente libres, todos poseedores de mercancías, no hay forma de que se le entregue el privilegio de ser el productor de dinero a uno en particular, a un tipo de productor en particular. Y por lo tanto, si uno lo mira desde el punto de vista del presente, lo que se encuentra es que esto es inexplicable. ¿Por qué los productores de la mercancía que funciona como dinero tienen el privilegio de producir algo que no necesita probar que es producto del trabajo social, porque lo que hace es representar el trabajo social, pese a que ellos trabajan de manera privada e independiente? Es imposible de contestar. Y entonces el desarrollo, que es un desarrollo histórico muy esquemático, es la única forma de descubrir cómo es posible que esto esté resuelto. Y entonces lo que va a arrancar Marx es con el desarrollo de la historia del cambio, con la historia de la mercancía. Y lo primero que va a aparecer es, en ese desarrollo esquemático, la forma más primitiva del cambio es un cambio directo entre productos que en el cambio actúan como mercancías, pero que no llegan al cambio, no están producidas como mercancías. Entonces, lo que va a ir esquemáticamente apareciendo es que el cambio nace en los márgenes de las comunidades basadas en vínculos de dependencia personal. Este es el desarrollo histórico de la mercancía. Hacia adentro de la comunidad rigen los vínculos de dependencia personal. Va a aparecer incluso en términos fortuitos, por circunstancias fortuitas, la comunidad produce más de lo que necesita y se encuentra con otra comunidad que produce valores de uso distintos que esta
y que esta, entonces, y se encuentra con que la otra también le sobra algo que esta no produce, y empieza a aparecer el proceso de cambio. Es absolutamente esquemático, ¿está claro? Ahora, por curiosidad, yo alguna vez, no sé, ya hace mucho tiempo, así que no sé si después habrá habido descubrimientos posteriores, pero los arqueólogos ubican las primeras expresiones de los procesos de cambio que tienen rastro, porque además para poder descubrirlo tiene que haber dejado un rastro, más o menos hace 60 o 70 mil años atrás. Porque ahí es que aparece el descubrimiento de que en una comunidad que no produce un tipo de valor de uso hay restos de ese valor de uso, y que en otra comunidad que no produce otro tipo de valor de uso, pero que sí lo produce la primera, hay restos de eso que produce la primera, y esta otra comunidad produce eso de los cuales hay restos en la primera. Entonces ahí empieza la inferencia de que hay cambio entre las comunidades. Con lo cual, lo primero que va a aparecer es la mercancía no nace como el producto de individuos recíprocamente independientes, nace como producto de comunidades que no están formadas por individuos independientes, que están formadas por individuos ligados por vínculos personales y que empiezan a relacionarse hacia afuera de la comunidad a través del cambio. Cuando Marx va a plantear cuál es la determinación cuantitativa de ese cambio, lo que va a plantear es esto depende de la voluntad de los cambiantes. No hay una determinación cuantitativa objetiva que rija el cambio. Y uno tiene expresiones en la historia americana muy claras de esto, cuando los conquistadores españoles llegan a América y cambian cuentas de colores por oro. Es la voluntad de los que cambian frente a estos productos. Unos tenían en claro que el valor tenían ya como portadores de un vínculo social, para nosotros no era portador del vínculo social, pero es una expresión de un cambio en el cual las proporciones cuantitativas no tienen ninguna determinación objetiva, dependen de la voluntad de los cambiantes. Pero esos cambiantes no son productores de mercancías. ¿Qué es lo que va a seguir en este desarrollo? ¿Qué potencia tiene la mercancía? Parece que tuviera la debilidad de ser el producto de un trabajo que está hecho para otros con independencia respecto de nosotros. Entonces depende que para nosotros sea un valor de uso que este trabajo sea socialmente útil. Pero al mismo tiempo tiene la potencia de poder ir más allá del alcance de los vínculos de dependencia personal. Y entonces se extiende más allá de los límites de las comunidades. Y este ejemplo grueso que yo daba, el hecho de que una comunidad puede empezar a consumir valores de uso que no puede producir, le multiplica la capacidad para reproducir su vida, le multiplica la capacidad para desarrollar sus fuerzas productivas. Y entonces la mercancía tiene la potencia que no tiene el producto del trabajo de la comunidad, por el hecho de que no median vínculos personales. El desarrollo que va a hacer Marx sobre esto es esto que empezó a ocurrir hacia afuera de la comunidad, con individuos que son de fuera de la comunidad, empieza a volcarse hacia adentro de la comunidad. Y el efecto de ese volcarse es que al interior de la comunidad se van a ir disolviendo los vínculos de dependencia personal. Va a ir liquidando los vínculos de dependencia personal. Y lo que va a ocurrir es que entonces ya desde antes, el cambio deja de ser fortuito, aún entre las comunidades se empieza a producir en exceso de lo que la comunidad necesita consumir, del valor de uso que va a cambiar, porque lo produce para el cambio,
se convierte en una condición normal de vida de la comunidad, y después lo que va a ir apareciendo es este proceso de disolución dentro de la propia comunidad. Y no está yo lo voy a plantear por ahí más simplemente de lo que está. Lo que empieza a aparecer es cuanto más la producción social se realiza de manera privada e independiente, más las mercancías se cambian como iguales materializaciones de trabajo abstracto. Porque cada vez más está en juego la unidad del proceso, la reproducción de la unidad del proceso de metabolismo social está en juego con el cambio. Y entonces, cuanto más se desarrolla el cambio, más las mercancías van siendo cambiadas en proporción a sus materialidades de trabajo. Y en consecuencia, más la voluntad de los cambiantes está determinada por el cambio. Y acá hay un movimiento que pega la vuelta. La mercancía empieza siendo un objeto cambiable por la voluntad de los que cambian, que no son individuos libres, y termina siendo cambiable porque son materializaciones de iguales cantidades de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente, lo cual determina la voluntad de los cambiantes. ¿Se sigue esto? Entonces es todo una inversión del punto de partida al punto de llegada. Esa mercancía que nosotros conocimos es la mercancía de la plenitud de su desarrollo. Cuando uno va hacia atrás en la historia, lo que se va encontrando es que no tiene estos atributos, que cuanto más atrás se va, más estos atributos, el de ser materialización de trabajo abstracto socialmente necesario, no está presente, pero además más la voluntad y la que determina el cambio. ¿Se siguió o no se siguió? De eso justamente tenés duda. En los dos polos como que se ve la voluntad, ¿no? Para decirlo al final. Pero una es una voluntad ajena a la mercancía, que somete a un valor de uso a ser mercancía, y la otra es una voluntad que está determinada por la mercancía. La forma, digamos, de conciencia de la hay todo ese cambio en el movimiento de la mercancía. Entonces, acá sí hay un proceso de desarrollo histórico, en el sentido de que ya no está la mercancía como resultado de la historia, ahora se ve la génesis histórica de la mercancía. Y cuando uno ve la génesis histórica de la mercancía, dice, sí, en otra forma de sociedad que hay mercancías, pero no es esta mercancía. Es una mercancía que puede ser cambiable por la voluntad de los que cambian, que no son individuos recíprocamente libres ni que trabajan de manera privada e independiente como vínculo general. Sí, porque estaba de cerca. O sea, se puede decir a partir de esto que la adopción de esta mercancía como equivalente general es la que va transformando la modalidad de organización del trabajo. No, acá va a aparecer al revés. Acá es el desarrollo de la mercancía, todavía no está cómo una mercancía llegó a ser el equivalente general. Acá está la mercancía como tal. El paso que sigue es el de por qué una mercancía pasa a ocupar el lugar del equivalente general, diciendo es este desarrollo de la mercancía el que toma necesariamente forma en que haya un equivalente general. Está bien, pero va diciendo, bueno, esta mercancía al introducirse dentro de la comunidad cuyo trabajo está organizado de manera dependiente, va transformando los lazos o los vínculos sociales, transformando justamente el trabajo que le da origen. Y bueno, es lo que decir. Sí, pero acá todavía no hay equivalente. Acá todavía no miró el equivalente general. Acá está mirando la mercancía como tal. Esta es la historia de la mercancía. Nace como un objeto cambiable por la voluntad de los que cambian, que no son propietarios privados independientes, y termina siendo cambiable
por su valor, por su determinación de valor, lo cual determina la conciencia y la voluntad de los cambiantes. Hace todo ese movimiento. Todavía no apareció lo del equivalente general, que es el desarrollo que sigue. ¿Por qué en este movimiento necesita surgir el equivalente general? Y en el equivalente general, no sé si ayuda en este momento, se va a dar un movimiento que es equivalente o paralelo a este. Va a empezar siendo una cosa y va a terminar siendo una cosa que es completamente distinta a la que empezó. ¿Vos qué? Sí. Bueno, voy a tratar de ordenar las ideas, pero vos decías que la mercancía actual no es igual a la mercancía que describe Marx en este proceso así de génesis de la mercancía, pero a mí lo que, digamos, lo que me parece de este desarrollo que está acá es como que sí, en un principio no son comparables como valores de esas mercancías originarias y no están conformadas plenamente como mercancías. Pero una vez que surge el dinero, que yo digo que es el equivalente general, ya se puede hablar de que están plenamente desarrolladas como mercancías, digamos. Esa mercancía, digamos, ¿tiene alguna diferencia con la mercancía actual? Por eso, ahora veamos el dinero. Ahora veamos cuando aparece lo del dinero. Tiene una diferencia, tiene muchas diferencias, aún con la existencia del dinero, porque aparece el dinero en procesos en los cuales las mercancías siguen siendo producto de trabajos organizados a través de vínculos de dependencia personal. Pero además tiene otras diferencias respecto de la que vimos al arrancar, que son las que van a estar desarrolladas a todo lo largo del tomo 1, del tomo 2 y del tomo 3. Ahora, de todas formas, la mercancía, vamos a ponerlo así, la mercancía adquiere la plenitud del carácter ese que le vimos con el desarrollo del modo de producción capitalista. Antes del desarrollo del modo de producción capitalista, vemos un cierto salto, y lo voy a dejar enunciado porque en realidad para poder desarrollarlo hay que avanzar un poquito más. Yo lo digo en una frase que está acá, que no sé si quieren acordar, que está antes de lo que, o sea, de lo que está en lo que ya desarrollaste, digamos. Que dice, esa cristalización que es el dinero constituye un producto necesario del proceso de intercambio, en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos de trabajo y por consiguiente se transforman realmente en mercancías. En eso estaba pensando. Ahora vemos el dinero. Yo creo que estaba un cachito después, pero esto no es la aparición del dinero el que determina la plenitud de la mercancía. La mercancía sigue su desarrollo, aparece el dinero y la mercancía sigue no teniendo la determinación plena que tiene, que nosotros estamos mirando de acá. ¿Está? Con esta cuestión. Creo que ya alguna vez lo hablamos y aparece esto. Bueno, está en discusión si esos simples productores de mercancías del capítulo 1 han existido históricamente o no. Si hay un modo de producción de simples mercancías anterior al modo de producción capitalista, donde hay discusiones, es un planteo de Engels. Marx tiene alguna frase literal que dice una cosa así, y después en el desarrollo que va haciendo, especialmente en el desarrollo de la superación del modo de producción capitalista, aparece fuertemente una imagen como si eso tuviera un contenido histórico. Lo que yo planteo frente a eso es una sociedad de simples productores de mercancías. Es imposible. Creo que lo hablamos ya alguna vez. Es un imposible.
tiene que haber, entre esos individuos tiene que haber vínculos de dependencia personal, porque no hay forma de que establezcan la unidad de la producción y el consumo sociales, salvo que lo hagan a través de una situación de crisis permanente en la producción de su vida. Entonces, cuando uno mira aún en esas sociedades donde ya apareció el dinero, si todavía no está el movimiento del capital, y no está el movimiento del capital con un desarrollo, con ciertas formas de desarrollo, siempre tiene que subsistir los vínculos de dependencia personal. Y ahí donde subsisten los vínculos de dependencia personal, la materialización de trabajo abstracto está, llamémosle, viciada por la mediación de vínculos de dependencia personal. Entonces no está todavía la plenitud de la mercancía. Lo agrego a esto: cuando uno llega a la plenitud de la mercancía, lo que se encuentra es que no es así, que no tienen los atributos que le dio en el capítulo 1. Pero eso es todo el desarrollo que viene después. Entonces, a mi entender, uno puede hablar de estas mercancías y de la plenitud de esta forma de organizarse el trabajo social recién con el desarrollo del modo de producción capitalista y con un desarrollo relativamente significativo del modo de producción capitalista. Que dinero hubo antes, pero que la mercancía ni el dinero habían alcanzado a ser la plenitud de esto que uno está mirando acá. No sé si con eso contesto. Sí, a mí me acuerdo que surgió también cuando vimos Reforma del Valor, que yo decía, o sea, más allá de que no haya existido un modo de producción en el que esté basado en la producción mercantil exclusivamente, sino se puede tratar de un desarrollo, o sea, la génesis del valor, como plantea en este capítulo, en el que las mercancías, digamos, se vayan desarrollando a partir del valor, en definitiva, de formas marginales, digamos, como lo plantea acá, en un principio en los márgenes de las comunidades que empiezan a intercambiar, después se vuelve hacia el interior de esas comunidades, en fin, un planteo similar al que está haciendo acá en la referida. No como la forma de relación social, digamos, dominante, sino como algo marginal que va evolucionando, digamos. Y esa es la potencia de la mercancía, el poder ir más allá del alcance de los vínculos personales y en consecuencia apuntar a la posibilidad de que se convierta en un vínculo universal. Pero sí, en ese sentido creo que estamos de acuerdo. No sé, seguro que había querido plantear algo. Sí, perdón. No me quedó bien claro el tema de cómo afecta la voluntad de los individuos esa transformación que sucede con la mercancía. O sea, ¿qué pasa con la voluntad inicialmente y qué sucede con la mercancía cuando se introduce? La voluntad inicial es de individuos que no son individuos recíprocamente libres. Son individuos que pertenecen a una comunidad por sus vínculos de dependencia personal. Aparece acá una cuestión de discusión que yo en general la dejo medio ahí indefinida, porque empieza a haber un carácter, en realidad hay dos comunidades que ahora constituyen una unidad social, ¿tá? Porque están vinculadas a través de esto. Pero entonces, los que van a cambiar es esto: llegan los españoles a América y cambian con la población indígena, y lo que cambian son cosas que es irrelevante con tu trabajo social encierra. Ahora, a medida que se va, entonces, la vida de la comunidad no depende de ese cambio. Esto es marginal en la vida de la comunidad. El grueso de la vida de la comunidad depende de la producción que hace de sus valores de uso sobre la base de los vínculos de dependencia personal. A medida que el cambio se va desarrollando, empiezan a disolverse esos vínculos, y entonces la reproducción de la vida de la sociedad cada vez depende más de que la cantidad de trabajo que se aplicó a producir esto sea la cantidad de trabajo que la sociedad necesita para
aplicar a eso. Y entonces, cada vez más lo que uno va a tener es, las mercancías se van a cambiar en un proceso que nadie se va a poner a mirar qué es esto, pero que va a tener este contenido cada vez más como materializaciones del trabajo artesanal, iguales materializaciones del trabajo artesanal. ¿Qué le pasa a la conciencia entonces de su productor? Que ahora cada vez más es un productor, es un puro productor de mercancías. Cada vez más lo que sabe es que tiene que producir valor. Entonces, si cuando arrancaba cambiaba porque quería el valor de uso del otro, con indiferencia de cualquier materialización de trabajo, ahora cuando cambia, por más que no mire estos planteos, incluso acá en Marx hay algo de eso, pero estos planteos de que los individuos empiezan a tener conciencia de cuánto tiempo gastaron, por más que no tengan conciencia de cuánto tiempo gastaron, la reproducción de su vida está sujeto a que cambien en proporción a que se gastaron esta cantidad de tiempo y van a entregar este valor de uso a cambio de este otro valor de uso, este otro valor de uso que reciban, guarden una proporción. Si se la pusieran a producir, entonces y les va a llevar menos tiempo producirla, no tiene sentido cambiarlo. Entonces empieza la conciencia, no porque se ponga a contar cuánto tiempo tarda, sino porque se enfrenta a las condiciones concretas, prácticas de reproducción de la propia vida, empieza a poner en juego si está cambiando cosas que le representan cantidades de trabajo equivalentes o no le representan esto. A mi entender, esto es agregando el desarrollo de los centros urbanos es un punto clave en el desarrollo de la mercancía, porque en la producción rural cabe la producción en general. Entonces, aún el individuo miembro de la comunidad, pero que produce simplemente para sí, produce el universo de los valores de uso que va a consumir. Cuando aparece la separación entre la ciudad y el campo, en la ciudad no se puede producir, más en procesos de vida extremadamente simples, como pueden ser los del origen histórico de la mercancía, donde los alimentos juegan un papel, hoy puede quedar como diluido el papel de los alimentos, pero uno lo come igual no puede, pero ahí aparece el consumo, encierra un consumo de alimentos muy grande. Ahí para mí eso tiene que haber jugado un papel muy clave en la disolución de los vínculos de dependencia personal, porque ahí empieza la necesidad de abastecerse de la especialización en la producción de un solo tipo de valor de uso y el abastecerse de un universo de valor de uso con individuos que no están al lado. Pero bueno, esa es la observación. No sé si quedó... Para ver si estoy siguiendo, vos cuando decís la potencia que tiene la mercancía en ese momento originario, por decirlo de alguna manera, es la de tornar el modo de producción de forma universalizarlo. Podría tener, no tiene más límite potencial. Claro, pero lo que estoy pensando, eso se realiza en el momento, como vos decías, hablabas de un punto de inflexión en donde la mercancía comienza a determinar la voluntad de cambio de los individuos o de los productores, y lo que va haciendo es como disolviendo esas barreras entre las dos comunidades al punto tal de que se transforman en una sola, podríamos decir. Es eso, como que eso se reproduce todo el tiempo y lo que va haciendo es como disolver esas barreras que antes existían por las relaciones de dependencia personal. ¿Digo? Sí. Quería saber si creo que lo hablamos también en algún momento. Bueno, después va a aparecer en el capítulo 3, si yo no recuerdo mal, aparece alguna referencia, pero la mercancía solo se universaliza en el modo de producción capitalista, que además es el primer modo de producción universal que constituye una unidad mundial. No hay más fragmentos separados de la producción, unidades independientes entre sí de la producción social.
nosotros decíamos la condición de individuo libre y el poder pensar al individuo libre aparece con la producción de mercancías, porque es el individuo que no tiene vínculo de dependencia personal. La igualdad aparece con esto, porque se cambian equivalentes, entonces se mira al otro individuo como un igual. Y el poder pensar en el ser humano aparece con la producción de mercancías, el primer paso. Después hay todo un montón de desarrollo porque siguen apareciendo diferenciaciones. Pero es la primera vez que los sujetos humanos se pueden mirar entre sí y decir, y tenemos un atributo en común. Hasta ahí, o se es miembro de la comunidad, no se es miembro de la comunidad, sé señor, sé siervo, y no puede entonces pensarse en el propio ser humano, no puede mirarse a sí mismo como un ser humano. Y esto es lo que va a aparecer con el desarrollo de la producción de mercancía. No sé si esto estaba... No, y lo último que me quedó como duda es, me intriga por qué se denomina igual en ese primer momento mercancía y ahora con todas las... O sea, sigue siendo el mismo concreto, pero tiene totalmente otra cantidad de atributos. Como que me cuesta ver con la misma palabra, si uno lo va leyendo en distintos momentos, como poder seguir todos los atributos que tiene en ese momento la mercancía y los que no. No sé si lo dije. Como que me cuesta eso, o sea, como que, así como vos decías la distinción al principio de productor y poseedor, ahí hay un cambio de denominación. Acá no. No, es correcto igual, no, o sea, lo que me cuesta es más. El nombre de mercancía debe venir, la palabra mercancía debe venir de antes de que las mercancías fueran de esta plenitud de su determinación. Porque de hecho viene de la apariencia de la circulación. Claro. Cosa que yo no sé si lo había planteado una vez sobre el problema de los anglosajones con estas cosas. Porque para nosotros, cuando aparece la discusión si la mercancía es histórica o no es histórica, es más o menos claro que es algo que tiene que ver con el mercado. Es obvio. En inglés, el término histórico que se usaba para mercancía es commodity. Y commodity no refiere al mercado inmediatamente. Entonces, incluso aparece esto en los textos de la economía política clásica, en Smith de Ricardo, aparece el término commodity. Y tradicionalmente se lo traduce como mercancía. Pero en realidad commodity también es valor de uso, es bien, es sinónimo. Y entonces, tiene una... Ricardo y Smith no terminan de diferenciar las mercancías de los bienes, porque para ellos profesionaliza todo el trabajo humano, produce objetos cambiables, luego mercancía y bien es lo mismo, pero teniendo discusiones con anglosajones, aparecía esto que para mí era sorprendente, que no asociaran inmediatamente mercancía con mercado. Me parecía un absurdo y tienen un problema terminológico. Ahora la economía neoclásica lo solucionó llamándolo goods y no hay duda, no hay más discusión. Retomamos bueno, hasta acá lo que uno vio fue la génesis histórica de la mercancía. Pero lo que estaba buscando era la explicación de cómo es que hay una mercancía que ocupa el lugar del equivalente general. Y entonces le empieza a acompañar el desarrollo del dinero. Y lo que va a aparecer es, así como se pasa de ese intercambio directo de productos, donde cualquier mercancía sirve para cambiar por otra, y dice, es un medio de cambio para el poseedor y es un equivalente para el que no la posee, pero a condición de que sea un valor de uso para sí. Lo que va a plantear es, todavía no aparece una forma
sustantivada del valor de las mercancías. Pero a medida que se va desarrollando este proceso de cambio que aparecía ahí, aparece, dice, la necesidad de esta forma. El problema de que hay que cambiar cosas que no se pueden cambiar de manera directa entre sí, y va a ir apareciendo, a medida que se generaliza el cambio, una tercera mercancía que media en los cambios. Y dice, esto primero aparece con un alcance restringido. Una de las condiciones que pone para esto, que observa, es, en general es una mercancía que viene de fuera del lugar de los cambios, lo cual quiere decir que nadie tiene el privilegio de ser el productor de la mercancía que funciona, que empieza a funcionar como dinero. Y lo que va, dice, esto es una condición fortuita, aparece una, aparece otra, depende de los lugares, se va asentando sobre ciertas mercancías y esas mercancías entonces van tomando la forma de dinero. Hasta acá, ¿por qué unas mercancías y no otras? Va a decir es fortuito. Y lo que va a ir apareciendo entonces es la génesis histórica del dinero como una necesidad que empieza brotando del proceso de cambio, pero que también el dinero también va cambiando su función. En ese movimiento primitivo, el dinero opera como un facilitador del cambio, facilita que se relacionen comprador y vendedor, que no son recíprocamente vendedor y comprador, ¿no? Cambian por la tercera mercancía y después el ex vendedor aparece como comprador con otro valor de uso. Pero a medida que se va desarrollando el cambio y en consecuencia se va desarrollando la mercancía, la función del dinero pasa a ser cada vez más ser el representante del trabajo social. Cuanto más la mercancía se cambia como valor, más el dinero deja de ser un facilitador del cambio para convertirse en el representante del trabajo social, en la expresión del trabajo social, que era lo que veíamos en el capítulo 1, que era la condición para poder cambiar las mercancías, que hubiera una mercancía que funcionaba reconocida como representante general del trabajo social. Entonces el dinero también cambia su función. La razón de existencia del dinero va cambiando, y cuanto más la mercancía se cambia como producto del trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera empleada independiente, más el dinero es representante del trabajo social, no un simple facilitador del cambio, no un simple mediador en el cambio. ¿Está eso? Sí, lo de facilitador, el ejemplo del dinero, sí, pero da como a fortuito, en cambio cuando se formaliza con... Cada vez es menos fortuito todo, qué mercancía funciona como dinero, y además la equivalencia efectiva en el cambio. Pero además, por lo mismo que es menos fortuito, el papel que tiene que jugar el dinero va cambiando. Y ahora es lo que sintetiza el carácter social del trabajo. Es esto que decíamos antes. Uno ve un individuo, un productor privado independiente trabajando y no sabe si está haciendo algo socialmente útil o no. Lo está haciendo o no lo está haciendo, pero no se sabe hasta el momento en que la mercancía se realiza en el cambio. Se ve al dinero fuera de cualquier proceso de cambio y lo que se ve es cambiabilidad. Es un representante del trabajo social. Lo que nunca se puede ver es qué magnitud.
porque, ahora va a venir eso a continuación, ninguna mercancía puede expresar la magnitud de su propio valor, y el dinero expresa valor, aunque está fuera de la relación de cambio, pero no puede expresar magnitud de valor. Entonces este es el cambio de la función. Cambia que es la mercancía, cambia que es el dinero. Y acá de vuelta uno está con eso de, y bueno, cuando empezó podía encontrarle otra función. En gran medida en la economía clásica el dinero funciona simplemente como un facilitador de cambio, que es una cosa nominal que hay que usar ahí en el medio para que las mercancías cambien. No se lo mira como representante del trabajo social. Seguimos con una cosa más tarde, esto está buenísimo, porque estamos terminando. Estas son las dificultades del capítulo 2. Lo que sigue no tiene mucha dificultad. Ahora bueno, tiene que haber una mercancía que ocupe el lugar del equivalente general. ¿Cómo llegó el oro a ocupar ese lugar? Porque cuando las mercancías todavía no eran plenamente este producto del trabajo social y el dinero no era plenamente el representante del trabajo social, las mercancías que fueron ocupando ese papel tenían que reunir ciertos atributos. Y el oro es la mercancía que mejor reúne esos atributos. Entonces lo voy a poner así, los productores de mercancías pudieron resolver cómo le daban el privilegio a algunos, porque no eran individuos iguales, porque no eran recíprocamente libres, todavía estaban en el proceso de desarrollo histórico que los iba a convertir en eso. Cuando se convirtieron en eso, ya había una mercancía que ocupaba ese lugar. Y entonces no tuvieron que resolver lo que no podían resolver. Ya estaba resuelta, por eso pudieron lanzarse a actuar antes de pensar. ¿Qué es lo que va a plantear Marx respecto de por qué el oro? Lo que aparece es ¿qué importa del equivalente? Lo que importa del equivalente ante todo es su cuerpo material, es un valor de uso que sirve para expresar el valor de las demás mercancías. Y es un valor de uso que en consecuencia tiene que reunir ciertos atributos. No tiene que descomponerse, no tiene que poder fraccionarse para representar una cierta magnitud de valor y volver a unirse sin que pierda su valor de uso. Y cuanto más se desarrolle el cambio, más va a hacer falta que ese valor de uso encierre en una cantidad relativamente chica de valor de uso una cantidad grande de valor. ¿Ah? Porque si no, se entiende esto sin necesidad de ejemplos grotescos. ¿Por qué la vaca no sirve sin esto? ¿Y por qué la sal, que empieza siendo una forma de dinero, no sirve a medida que se multiplica la masa de valor que hay que poner en movimiento, las masas de sal que harían falta porque encierra muy poco valor cada unidad de producto, no sirve para funcionar. Entonces lo que aparece es los metales preciosos, el oro en particular, por su valor de uso, es decir, los atributos de su valor de uso, los metales preciosos justamente que no se oxidan muy lentamente, cumplen especialmente los atributos que tiene que tener el cuerpo del dinero. ¿Y por qué el oro desplaza la plata? Porque en el oro hay más cantidad de trabajo, en la misma cantidad de oro hay más cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario porque cuesta más producirlo. Y entonces va a tener esta observación, Marx, que siempre me pareció muy... tiene dos observaciones en ese capítulo, creo. Que alguno podrá pensar que el dinero es una basura, pero la basura no es dinero. Y esta otra que dice que si bien el oro y la plata
no son dinero por obra de la naturaleza, el dinero es por naturaleza oro y plata, diciendo son los atributos naturales del oro y la plata los que lo hacen ideal para funcionar como dinero. Pero no es dinero por naturaleza, es el producto de la relación social histórica. Está claro entonces por qué el oro, cómo fluye. Sí. Este es dinero mercancía, el dinero fiduciario. Este es el dinero que conocemos hasta acá. Algo que no es materialización de trabajo abstracto socialmente necesario es inexplicable cómo puede cambiarse. Si alguien dijera un símbolo, la respuesta sería que es imposible, porque no encierra, pretende simbolizar una cantidad de trabajo que no lo encierra. No se puede explicar. Hasta acá no tiene explicación. En el capítulo que sigue tiene explicación. Después de toda una serie de desarrollos. No arranca con esa explicación. Llega con una serie de desarrollos esa explicación. Bueno, y entonces lo que va a aparecer es una cuestión que yo después les quiero plantear, donde dice que el valor de uso de la mercancía que funciona como dinero se duplica, sirve como valor de uso. Marx da el ejemplo del oro para empastar muelas y joyas, y sirve como expresión de valor. Y un valor de uso que tiene es funcionar como expresión de valor, como equivalente general que está socialmente reconocido. Entonces, ¿cómo se expresa el valor de la mercancía que está funcionando como dinero? Cosa que aparecía ya en el capítulo 1. Todas esas mercancías son equivalentes especiales de este equivalente general. Y entonces dice, el dinero funciona como la mercancía general. Todas las demás tienen que probar que ellas tienen valor, ella lo que hace es expresar el valor. No puede expresar la magnitud de su propio valor, solo lo puede expresar en cantidades del cuerpo de las otras mercancías. Va a aparecer una situación que después va a estar desarrollada, donde va a expresar el valor el oro, en el lugar, la peculiaridad, lo pongo para que se quede más claro. La peculiaridad que tiene el productor de oro es que nunca vende, siempre compra, porque tiene el representante general, el producto material de su trabajo es el representante general del valor. No tiene que probar que es socialmente útil, siempre es socialmente útil. Entonces, ¿dónde se expresa ese valor del oro? En los equivalentes especiales, en el proceso en el cual el productor de oro compra las mercancías que va a consumir. Y ahí se está expresando el valor del oro en equivalentes especiales. ¿Está claro esta cuestión? Y entonces, ¿qué es lo que va a cerrar el capítulo? Lo que va a aparecer es una síntesis de todo de todo el desarrollo, la cuestión de dice encontrarse con que el dinero es una mercancía, no puede sorprender a nadie, salvo que no haya hecho todo recorrido, que la mercancía, que el dinero no adquiere su valor en el cambio, sino que lo que adquiere en el proceso de cambio es la forma específica del valor que tiene, ser el equivalente, ser la expresión del valor de todas las mercancías. Esto está mucho más desarrollado en la contribución a la crítica de la economía política. Hace referencia al signo de valor,
diciendo eso ha dado pie a las más disparatadas teorías, también en la contribución está desarrollando la discusión. Y bueno, que el dinero es esta forma de relación social, y que el problema no es saber que el dinero es una mercancía, sino saber por qué y de qué modo, en qué proceso es una mercancía. Y entonces ya en el dinero el fetichismo aparece plenamente desarrollado, porque parece que el dinero tiene esta propiedad por naturaleza, su cuerpo, de expresar valor, y acá, como ya expresa el valor de todas las mercancías, aparece como un atributo más desarrollado. Y la inversión que va planteando no es que, y esto varias veces va a aparecer en el desarrollo, la mercancía ocupa el lugar del equivalente, y por lo tanto el dinero cumple un papel pasivo en la relación, sirve para que las otras expresen su valor, pero en la inversión de la apariencia esto es visto al revés, y parece que las mercancías es la que le diera el atributo de cambiabilidad, perdón, que el dinero es el que le diera el atributo de cambiabilidad a las mercancías. Cuestión que en Rumi estaba presente. Las mercancías adquirían valor cuando se ponían en contacto con el dinero. Entonces, el desarrollo de Rumi es una expresión del fetichismo del dinero muy marcada. Y entonces parece que este atributo se lo debe el dinero a ser dinero, no a ser una mercancía que las demás separaron y le asignaron este papel. Y que por naturaleza tienen estas propiedades, dice que son encarnación del trabajo humano en general. Y bueno, y que expresa plenamente esta situación en la cual los propios productores de las mercancías, los propios productores de estos valores de uso, se enfrentan a ellos, en particular bajo la forma concreta de dinero, como algo que tiene la potestad natural de los donados. Y ahí, para mí, termina el capítulo 2. ¿Hay alguna cosa con todo esto? ¿Cómo andamos vamos bien, entonces tengo que plantear otra cosa. Creo que nunca había un taller que avanzara a esta velocidad con el capítulo 2, cosa que me alegra. ¿Hay alguna cosa? Yo entonces les planteo lo siguiente. Marx sigue con esto. Ahora está resuelto porque se puede cambiar, está el dinero, ahora de vuelta vamos a enfrentar a el movimiento en el cual esa relación social, que hasta acá la vimos producida, pero no hecho movimiento de metabolismo social, ahora está en condiciones de entrarse. Lo primero que uno va a ver en el capítulo 3 es que todavía no está en condiciones de entrar, y hay un primer momento que todavía faltan determinaciones, y después sí va a entrar en el desarrollo. En todo el desarrollo que sigue del tomo 1, aún después de hablar de los signos de valor, Marx, por claridad de la exposición, va a decir, vamos a considerar que el dinero es oro, es el oro, y que circula, a veces dice, sea que circule por sí o mediante sus signos, pero en general va a estar considerando algo. El problema que aparece con esto es que en todo el desarrollo de por qué el oro funciona como dinero, porque es una mercancía que tiene valor. Cuando empieza el tomo 2, aparece una observación
que dice: un trabajo que produce el oro es un trabajo de la circulación y en consecuencia es un gasto improductivo de trabajo. Y acá el gasto improductivo de trabajo entonces no produce valor. Y el problema que aparece, que uno lo puede seguir todo el tomo 1 y hacer caso omiso de eso, pero cuando se lo enfrenta en el tomo 2 empieza con un problema, porque si hasta acá todo se explicaba que todo el desarrollo del cambio, el movimiento del capital y demás se explica que el dinero tiene valor, de repente se choca con que aparece que el dinero no tiene valor y que es un gasto improductivo. Entonces, hay dos razones que a mí, siempre que hago los talleres, como nos vamos a apartar del desarrollo que tiene el capital, me llevan a que a esta altura empezar a mirar el trabajo que produce el dinero y empezar a mirar un trabajo que apareció implícito en este capítulo 2 al arrancar. Hasta acá las mercancías están producidas, hay que llevarlas a la circulación. Ahora, llevarlas a la circulación es trabajar. Y entonces, ¿qué pasa con el trabajo que se aplica a la circulación? Y en particular, ¿qué pasa con el trabajo que se aplica a la producción del dinero? Para mí esto tiene importancia, no lo podría dejar afuera, pero para mí tiene una importancia grande cuando uno mira un aspecto, simplemente lo enuncio, que es cuando se enfrenta no ya al productor de mercancías, al simple productor de mercancías, se enfrenta al obrero productor de mercancías. Marx en el tomo 3 va a tratar de los gastos de la circulación y van a aparecer atributos de obreros que se ocupan de la circulación. Pero en el tomo 1 la circulación está totalmente afuera. Y lo enuncio para todos, supongo que va a ser claro simplemente con la enunciación. En algún momento hubo toda una discusión que cada tanto aparece. El otro día, no me acuerdo dónde, resurgió una expresión de esa discusión que plantea quién es el sujeto que tiene quién es el sujeto revolucionario porque tiene la relación antagónica plena con el capital. Y el planteo es: los obreros de la circulación viven de la plusvalía y por lo tanto no son sujetos revolucionarios. Son aliados de la burguesía porque su condición de existencia es la plusvalía. Y desde mi punto de vista es un planteo político enormemente errado y enormemente peligroso para el movimiento, para la acción política de la clase obrera. Como eso es lo que nos planteamos en la primera reunión, como que era el problema que nos enfrentábamos, nuestra propia acción como una acción política de la clase obrera, para mí es importante. A esta altura no lo vamos a ver, lo del obrero, pero sí ver ya qué es el trabajo de la circulación, aún entre simples productores de mercancías, para después, cuando vemos el trabajo asalariado, volver a mirar qué es el trabajo de la circulación, qué le pasa al obrero de la circulación. ¿Es distinto de la producción o no es distinto de la producción? Entonces, queda a decisión de ustedes si quieren que nos detengamos en eso o seguimos sin detenernos. Detengamos, no, quedado. Entonces yo diría que el miércoles que viene empezamos, porque discutimos si hay cosas sobre esto, empezamos con eso y seguimos después con el capítulo 3. Pero, ¿qué leemos? De eso, ¿Leemos el primer capítulo del tomo 2 o no? Si quieren, mírenlos, el primer capítulo, sí, no me acuerdo, es el capítulo del ciclo del capital dinero. No me acuerdo si es el primero o el segundo capítulo del tomo 2. Nada, si no lo miramos entonces podréis comprimir el botón.